y que lo proclamen todas las naciones. Toda la tierra adore a Jesucristo. Que lo proclamen los montes, que lo proclamen los valles, que lo proclamemos en nuestro hogar, ahí con su voz. Vamos, dígale. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Muévete, Señor, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestros hogares, en cada una de las actividades, Señor, que hacemos a diario. Y queremos que también muevas, Señor, nuestros cuerpos. Queremos hoy adorarte con todo nuestro ser y con toda la alegría de nuestro cuerpo y de nuestro corazón.
porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Hey! Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad. Usted va a cantar allá. Hay libertad en mi casa. Hay libertad en mi casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en mi casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay
mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi vida, eres tú, Jesús, solo tú. Alentar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor, mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Eres digno, Señor. Gracias por abrir tus puertas, Señor, y recibirnos a todos. Santo, santo eres Dios. Gracias porque nos cuidas, mi Rey. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas.
Buenas tardes para todos, qué bueno es alabar al Señor y vamos a alabarle a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es una manera también de mostrar gratitud a nuestro Dios por su fidelidad. Señor, te damos gracias en este momento porque tú has sido bueno y tú has sido fiel. Gracias porque has provisto para todas las necesidades de nuestra casa, Señor, para las necesidades de nuestra familia. Gracias, Padre, porque hoy podemos traer delante de ti un poco de lo que tú nos has dado, Señor. Entregamos, Señor, en tus manos nuestras vidas, Señor, nuestros hogares y continúa obrando, Dios, de una manera sobrenatural y milagrosa dentro de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes escanear el código que aparece en pantalla o ingresar a nuestra página templobelén.org. Allí encontrarás todas nuestras cuentas. Recuerda enviar tu soporte a nuestro correo contabilidad@templobelén.org o enviarlo al WhatsApp que aparece en pantalla. Quiero animarles a que se inscriban a nuestro Riel de entrenamiento. Es nuestro último ciclo y tenemos cursos para mañana domingo. Tenemos dones espirituales y cómo interpretar la Biblia. Ingrese a la página templobelén.org. En la pestaña Avance usted puede desplegar allí entonces en Red Belén los cursos que están disponibles en este momento, inscribirse, no lo deje pasar. Y el próximo miércoles inicia el curso Paradigmas de Liderazgo y Emociones y Liderazgo. Así que todos a estudiar. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, que están a lo largo y ancho de nuestra ciudad, de nuestro departamento, del mundo entero. Tenemos comunicación con muchos hermanos nuestros que por una causa u otra han salido del país. Bueno, proyectos de vida, en fin. Pero lo mejor es que podemos compartir el Evangelio. Lo más hermoso también es que en muchos de estos lugares, muchos de nuestros hermanos están recibiendo la palabra porque un creyente de Templo Belén les habló. Tenemos células en países lejanos, así que oramos por todos ustedes, queridos miembros de Templo Belén. Esta es su casa y ojalá que algún día nos podamos ver físicamente, que ustedes vengan acá o les visitemos en sus países de una u otra manera. Porque crecemos juntos con el Señor y una de las razones por las que tú conoces de Jesucristo es porque alguno de nuestros miembros de la iglesia, esta familia, quiso compartir el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiso hacer? Porque hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Somos una iglesia misionera que quiere tocar a todos los países del mundo, desde acá hasta allá. Por eso hoy vamos a orar por los Bhagwan. Cuando en la India se escucha este término, muchos recurren o recuerdan una película de Bollywood, famosa ya, no sé cómo es esa película, pero yo sé que en la India es bastante famosa. Sin embargo, en algunos sectores de la India, junto a Pakistán, se refiere a un pueblo de agricultores, jardineros les llaman. Este pueblo, los Bhagwan, representa la problemática grande de lo que son los desplazamientos de las culturas, de las personas, de gente con sus familias que por muchas razones, normalmente son guerras, problemas económicos, tienen que dejar su terruño, su familia, su pueblo e irse a otros lugares. De tal manera que estos casi 200,000, estamos hablando de 197,000 personas, Bhagwan, están en muchos lugares y tienen aproximadamente 8 lenguas distintas. ¿Por qué? Porque han tenido que diseminarse por una región y por muchas causas. Necesitan conocer del Señor. Ellos han sido imbuidos por el Islam y bueno, en fin, no conocen de Jesucristo, no se conoce creyente entre ellos. Así que oramos para que nosotros como intercesores podamos llegar a este pueblo, predicando el Evangelio. Pero empecemos intercediendo. Padre Santo, tú conoces los Bhagwan, conoces a estas 197,000 personas, Señor, que tienen los principales lenguajes, el Pashto o el Northern. Señor, la mayoría o el 100% se cree que son musulmanes, no hay creyentes entre ellos y queremos que sean tocados. En el nombre de Cristo Jesús, la mayoría de ellos allí en Pakistán, Señor. Lugar donde a propósito están llegando muchos afganos a la frontera porque están huyendo de su tierra. Y allí, así como son desplazados los afganos, Señor, este pueblo también ha sufrido precisamente esto. E inclusive buscan de ir a lugares mejores para ser más prósperos, Señor.
Te pedimos que te glorifiques y que haya personas no solamente intercediendo como nosotros, sino yendo y teniendo un compromiso para predicar el Evangelio. Señor, queremos crecer en el ministerio de la intercesión. Hay dimensiones de la intercesión que tal vez muchos no hemos explorado, no hemos experimentado, Señor. Tal vez otros sí, pero queremos crecer en esto, Señor. Queremos ser una iglesia madura, una iglesia que mejora, una iglesia que piensa en cumplir el propósito de la mejor forma y manera concebible, Señor, dentro de lo posible. No queremos ser ni la mejor, ni la mayor, ni la más bonita, ni la más significativa iglesia. Solo queremos ser la iglesia que tú, oh Dios, deseas que seamos. Por eso intercedemos. ¿Quieres que seamos una iglesia misionera? Pues enviamos, oramos, damos, acompañamos a todos aquellos que quieran ir hasta lo último de la tierra, Señor. Guíanos pues, porque en esta palabra que hoy aprendemos, queremos madurar y crecer en nuestra fe como buenos intercesores y empezar a experimentar niveles de intercesión, Señor, que tienen que ver con lo sobrenatural. Glorifícate pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estudiado aquí el tema de la intercesión en todas estas semanas. Hemos hablado del intercesor, hemos hablado de la intercesión sencilla y simple, que es muy bonita, muy buena, cuando notamos algo con los sentidos naturales e intercedemos. Sin embargo, hablamos de que podemos crecer en la intercesión, no nos tenemos que quedar allí simplemente en esa forma natural. Yo percibo algo en mi hermano, mi hermana o en alguien e intercedo. Claro que está bien hacerlo, pero además de eso que debemos seguir haciendo, también podemos experimentar otros niveles donde el Espíritu Santo nos ayuda a interceder poderosamente y nosotros mismos podemos llegar más allá. Por ejemplo, Ezequiel 22:30, mostrando lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la recibimos, la experimentamos y tomamos decisiones en Cristo Jesús. Amén. Dios siempre anda buscando personas que hagan algo, pero que se pongan entre los hombres y Él mismo. Porque Él no quiere destruir, Él no quiere dañar, Él no quiere lesionar a la humanidad. Al contrario, la ama y la quiere redimir. Pero precisamente por su diseño y por la libertad con que Dios creó al hombre, entonces el hombre ha escogido de manera equivocada. En su libre albedrío ha hecho lo que no debe. Y Dios quiere recuperar precisamente esa brecha que se perdió, pero ha puesto a creyentes por Jesucristo que ya estamos en Dios a interceder por los demás. Entendiendo esto, queremos hablar de algún tipo, forma o experimentación de lo que es la intercesión, donde crecemos a unos niveles que son distintos al modo natural. Hoy, intercesión en modo sobrenatural. He tenido experiencias personales donde Dios me ha permitido orar por otros. Recuerdo hace años que en una reunión había un grupo de gente, la mayoría eran nuevos, había unos creyentes, y cuando cada uno dijo su petición íbamos a orar, pero en el momento en que íbamos a orar, yo estaba dirigiendo la oración, sentí en mi corazón, no vas a orar por lo que ellos pidieron, vas a orar por lo que yo te diga, me dijo Dios. Y yo empecé a orar por cada uno, oré por todos, y cuando terminé de orar, la mayoría de personas estaba llorando, estaba temblando, y dije, ¿qué pasó? Y bueno, cuando ya me contaron cada uno, y dijo el primero, es que usted no oró por lo que yo le dije que orara, oró por otra cosa, pero usted oró por algo que yo sé que lo necesitaba, y que yo no sé usted cómo supo que necesitaba esa oración. Cuando el primero dijo esto, el segundo empezó a llorar más, o empezó a estar más nervioso. Bueno, nervioso no, yo creo que eran gozosos, porque dijo, a mí me pasó lo mismo y a todos les pasó lo mismo. ¿Qué siente uno en esos momentos? No estoy diciendo y contando esta historia para mostrar el tremendo intercesor que soy, ni mucho menos, sino para recordar que cuando uno siente orar de manera distinta a lo natural, uno le da miedo, no quiere equivocarse, y uno dice, no puedo quedar mal, y qué tal que yo ofenda a esta persona. No es fácil interceder de esa manera. Y en la medida que la intercesión es por cosas difíciles, se pone más complejo el asunto.
Vamos a estudiar ese tema más adelante, pero por ahora, hoy, empecemos a adentrarnos en el mundo de lo sobrenatural y la intercesión. En primer lugar, la intercesión siempre será sobrenatural, pero hay mucho más que esto. Miremos un pasaje de la Escritura, una historia que vamos a leer. Vamos a leer dos historias que están seguidas en el libro de los Hechos, y vamos a encontrar allí cómo Dios usa a las personas para evangelizar a otros, que de hecho el evangelismo también es un modo de intercesión, porque estamos presentando el mensaje de Dios a las personas y nos ponemos en medio, no como salvadores ni mucho menos, como mensajeros. Pero miremos esta historia en Hechos el capítulo 9, versículos 10 en adelante. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes y principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Esta historia es muy bonita, es bastante conocida. En estos días estuve compartiendo precisamente en programa radial acerca de este pasaje, pero en otro sentido. Hoy vamos a mirar el papel del intercesor, pensando en que Ananías era un intercesor. De hecho, Ananías era una persona consagrada, era un creyente, y era un creyente que oraba. Y Dios empieza a hablarle, y aquí viene lo importante, en la intercesión, modo sobrenatural, no es solamente orar por lo que yo perciba naturalmente. Se vuelve sobrenatural cuando aquello que yo percibí naturalmente, por ejemplo, alguien me dice: pastor, tengo dolor de cabeza. Pues me lo dijo, yo lo escuché y yo sé que existe el dolor de cabeza. Pues cualquier persona se preocuparía y le daría un cierto pesar que alguien tenga dolor de cabeza. Entonces se conmueve. Entonces, si no es cristiano, le dice: ve, anda al médico, mira, yo te mando una pasta. El cristiano dice: venga, vamos a orar. Modo natural. Ahora, cuando oro, yo estoy orando a un Dios sobrenatural. Estoy hablando como hijo de Dios por la obra que hizo Jesucristo. Ahí ya estamos tocando el aspecto sobrenatural. Pero vayamos mucho más allá de este aspecto donde se junta lo natural con lo sobrenatural. ¿Quién es Dios? Estamos hablando que Dios le dice de una manera especial y única a Ananías. Ananías no tenía cómo saber lo que Dios estaba haciendo con Saulo. Y lo supo, bueno, y sí pudo saberlo, pero lo supo no por el modo natural. En otras palabras, cuando digo que él no tenía cómo saberlo, me refiero a lo natural. Él lo supo porque Dios le habló y le dijo: mira, quiero que hagas esto. Y dice la Biblia que le habló en visión. En otras palabras, el intercesor debe empezar a experimentar, para estar en modo sobrenatural de intercesión, cosas sobrenaturales, donde Dios hable y muestre algo más allá de lo que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos puedan palpar, oídos oír y ojos ver. Necesitamos estar en una dimensión, no diría más importante ni nos hace mejores, sino simplemente real. El hecho de que sea sobrenatural no la hace irreal. Al contrario, debe ser, y esta es una frase que nos encanta a todos, debemos ser naturalmente sobrenaturales. De tal forma que para nosotros los cristianos los milagros sean algo común. Para la gente que no conoce a Dios no lo debe ser. Para nosotros sí. Entonces, aquí encontramos varias cosas. El intercesor debe tener visión de parte de Dios. Ojo, no estamos hablando de la visión humana. Estamos hablando de que Dios nos muestra cosas. Pero para que podamos ver cosas, necesitamos hacer algunos ejercicios que vamos a mirar eso enseguida. Algunos pensarán: ¿qué tipo de ejercicios, pastor? Vamos a ver qué dice la Biblia. El intercesor, como seguimos siendo humanos, esto nos dice la palabra, nosotros no somos mejores que nadie.
hablando desde la perspectiva humana. Y si algo bueno somos es por la obra del Espíritu Santo, la palabra obrando en nosotros, y porque Dios es grande y maravilloso. Pero en fin, nosotros también tenemos prejuicios. También tenemos una lucha cuando se empieza a juntar lo natural con lo sobrenatural. A veces yo quiero orar por una persona porque pienso, mira, es que esa persona es muy desordenada. Señor, ayúdale en ese desorden. Y el Señor me dice, tú eres más desordenado que esa persona. No, ese no es el problema, hay otra cosa. Entonces ahí necesito oír la voz de Dios. Pero como yo conozco a la persona, wow. Entonces me cuesta, Señor, pero no quiero orar así. En este caso le pasó a Ananías. Él dice, Señor, este hombre persigue a la iglesia. ¿Cómo voy a hacer todo lo que tú? Y el Señor le dice, un momentico. Es instrumento escogido. Mi soberanía no se pone en duda, Ananías. Yo lo he escogido, punto. Entonces, la pregunta es que si fuéramos Ananías, ¿cómo oraríamos desde lo natural? Sabiendo que Saulo perseguía a la iglesia. Pues más o menos oraríamos así, Señor, guarda Templo Belén de Saulo, Señor. Señor, trunca los planes de Saulo, destrúyelo, destruye a nuestros enemigos, confúndelo, Señor. Pues esa es una oración, digamos, entendible desde la perspectiva humana. Si sabemos que alguien persigue a Templo Belén, vamos a decirle, Señor, destruye los planes de esta persona o de este grupo, en fin. En estos días hay personas interesadas en destruir a la iglesia. Ahora, ¿vamos a pedirle al Señor que los destruya? No, creo que no es correcto. Pero por lo menos sí podríamos orar, Señor, guárdanos y destruye los planes de mal para nosotros y para las demás personas. Esa sería una oración entendible, comprensible y yo diría hasta correcta. Sin embargo, no era eso lo que Dios quería que hiciera Ananías. Entonces, el intercesor tiene que operar en lo sobrenatural, en otras palabras, creyéndole a Dios. Yo no sé cómo ves tu familia o las personas por las que intercede, cosa de la que ya hemos hablado. Lo vemos en lo natural, algunos lo vemos imposibles, pero cuando tú entiendes que no es con lo natural donde tenemos la lucha, porque la inclinación es orar por lo que nos consta, lo podemos palpar, lo podemos oír y ver. No, el Señor nos dice, da un paso más, yo quiero que ores de una manera diferente. Ahí es donde viene la obra del Espíritu Santo. O el intercesor opera en lo sobrenatural. El intercesor se sintoniza con Dios y entonces pasa a una dimensión sobrenatural. Dice la palabra del Señor en Hechos 10, 15 al 16 y vamos a irnos para otro personaje. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Aquí estamos hablando de la historia del apóstol Pedro. No voy a explicar toda la historia ni todos los detalles porque de manera muy interesante, muy buena, el viernes en el matutino que quedó grabado en Facebook, en YouTube y los que vinieron presencialmente tuvimos un buen grupo. Allí yo pude escuchar una muy buena explicación de qué es o cómo fue la historia de Pedro cuando el Señor, también en visión, se le aparece y le dice, bueno, Pedro, te aviso de algo. Y le dice, bueno, primero el Señor tenía un plan con otras personas a las que también les había hablado sobrenaturalmente, como lo hizo el Señor también con Saulo. Pero aquí fue con unos gentiles. Y les dio unas instrucciones para que se encontraran precisamente con el apóstol Pedro. Y Pedro estaba en su tiempo de oración, como lo debe hacer cada creyente. Y en ese momento Dios le muestra algo, que es una sábana de un montón de animales inmundos, recordando que los judíos no comen animales inmundos que están descritos en el Antiguo Testamento. Y escuchó una voz que le decía, mata, levántate, mata y come. Oh Señor, yo no como cosa impura, que es el texto que acabamos de leer, donde empata la historia. Pero la voz le habla de nuevo y le dice, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Entonces vamos a encontrar algunas características que se cumplen en la historia de Ananías y en la historia de Pedro. Si usted quiere tener bastantes detalles de una muy buena enseñanza, busque 1 de octubre, matutino de Templo Belén o en Facebook y usted va a adelantarlo por ahí como hasta las 1 hora después de que empezó el matutino, más o menos que estuvo la enseñanza, usted lo va buscando y va a escuchar una muy buena enseñanza que se compartió. Pero miremos aquí rápidamente qué cosas aparecen. Repasando esta enseñanza, encontramos que el intercesor en los dos acostumbra orar. En el caso de Pedro dice la Biblia que subió a la azotea.
Esto no es simbólico, es literal. Pero Pedro tenía un lugar donde le gustaba orar y lo solía hacer permanentemente. Entonces, cuando nosotros permanentemente buscamos orar, en la medida que más oremos, no nos hace mejores ante Dios en el sentido que no le tenemos que pagar a Dios. No es un asunto religioso donde yo me hago digno y gano mérito. Señor, mira que estoy orando mucho. Mira el kilometraje de oración. Mira cómo me trasnocho. No. Mira cómo ayuno. No es para ganar a Dios. Sencillamente que si yo estoy más tiempo en la presencia de Dios, tengo más riesgos. En mi tiempo-espacio, tengo tiempo más en la presencia de Dios y tengo un espacio que saco en mi vida para estar en la presencia de Dios, pues voy a tener mucho más riesgos de por ahí ver una visión o escuchar la voz de Dios. Si yo no oro, aunque Dios me quiera hablar, no estoy sacando mi tiempo. Recuerden que Dios está en el campo sobrenatural, pero yo vivo en el campo espacio-tiempo, donde debo sacar tiempo y debo tener un espacio como lo hicieron los hombres y mujeres de Dios. Entonces, el intercesor acostumbra a orar, ser muy sensible. El intercesor lucha con el prejuicio. ¿Cuál era el prejuicio? Precisamente que lo natural a veces se levanta como prejuicio. Recuerden que podemos orar por lo que vemos, pero a veces eso que vemos nos impide orar de manera correcta, porque nos limitamos a lo que vemos. Ananías había escuchado que Saulo perseguía a la iglesia, entonces le costaba actuar a favor de él. A Pedro, pues claro, era judío, los gentiles estaban subyugados por los romanos, los gentiles era gente que no era querida por los judíos porque habían sufrido desde el año 586 a.C. Estamos hablando de más de 500 años, 586 más o menos, cuando los judíos decían, no, pues que esta gente nos ha dañado la vida, nos quitó la tierra. Entonces, el prejuicio no le permitía orar de la mejor manera posible, le costaba. Pero también encontramos en la historia de Pedro que el intercesor tiene visión en medio de esas oportunidades de oración que le empiezan a desarrollar una sensibilidad espiritual. Entonces, hay asuntos particulares. Tanto Ananías como Pedro estaban renuentes a continuar en lo que Dios les pedía. Muchas veces nosotros cuando vamos a orar, pues nos cuesta interceder de manera correcta porque tenemos prejuicio y a veces oramos, pero oramos por lo que yo en mi sabiduría determino que es. ¿Cómo oraría? Entonces, Pedro en el mundo natural, Señor, lo que trató de hacer, Señor, esta visión, me están proponiendo que coma cosa inmunda. Eso debe ser que en estos días algo inmundo va a pasar en mi vida. Yo lo rechazo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Aléjate de mí, Satanás. Pero resulta que no era eso. Su reacción natural era una cosa, no quería esa sábana con animales inmundos, pero Dios le decía, mata y cómelos. ¿Qué era lo que el Señor le quería decir? Entonces, cuando uno empieza a caminar en lo que Dios quiere, empieza en esa sensibilidad a entender que hay dimensiones que van más allá de lo que yo percibo y veo. Por eso hay que actuar como lo hicieron ellos. Primero, buscar la voluntad de Dios. Entonces, empieza el apóstol Pedro en su argumento a hablar con Dios para decirle, Señor, yo no voy a hacer esto, pero desarrolla un diálogo con Dios, cosa que debemos hacer. A mí me ha pasado, y yo sé que a usted le va a pasar, o tal vez ya le sucedió, que en algunos momentos sentimos algo, orar por alguien, pero es algo como extraño. Y, Señor, ¿será? ¿Esto es qué es? Esto es producto de los frijoles que me comí hoy, la lechona que disfruté la semana pasada. Señor, ¿qué es esto? Ahora, Dios mío, ¿qué pasa? Entonces empezamos a dialogar con Dios. Eso fue lo que hizo Pedro en su ignorancia, porque no entendía bien, y lo hizo Ananías en su ignorancia. Y nosotros también somos ignorantes. Podemos preguntarle a Dios, Señor, ¿qué me estás mostrando? A veces las personas me dicen, a mí también me ha sucedido, es que tuve un sueño donde vi una persona de la iglesia y lo vi en una situación como extraña y no entiendo, ¿cómo oro, pastor? Pues pregúntale a Dios como hizo Ananías y como hizo Pedro. Y como aún en el Antiguo Testamento, muchos también oraron. Recordemos la historia de Abraham. Cuando Abraham empieza a interceder por su familiar que estaba en Sodoma y Gomorra. Y le dice, Señor, no sé cómo decirlo, ten misericordia de mí, pero es que si no solamente fueran tantos justos, sino uno solo. Ustedes se acuerdan que empezó a orar por una cantidad y fue disminuyendo hasta que dijo, Señor, pero uno solito. Él intentó. Hay que intentar. En la medida que intentamos y hablamos con Dios, Dios nos va a responder. Y en la medida que nos ejercitemos, pues vamos a madurar y a crecer en esto. Entonces, luego que Pedro ya le pregunta a Dios, el intercesor empieza a actuar en la voluntad de Dios. Notemos que también el mismo Jesús, cuando estaba en Getsemaní, allí en oración, le dijo a Dios, Padre,
Si es posible, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, Dios tiene plan para nosotros. Jesús mismo lo vivió. Parte de ese escenario de estar en intercesión o de estar clamando ahí en Getsemaní, a nosotros de alguna manera nos toca, donde necesitamos decirle, Señor, ayúdame a ser sensible, no para orar solo por lo que yo percibo. Cuando tú quieres que ore por lo natural, dímelo, pero si tú quieres que ore por otra cosa, muéstrame más. Dame una visión, mándame un lienzo o dime, instrumento escogido me es este, como a Ananías o como a Pedro. Entonces, el intercesor empieza a preguntarle a Dios para salir de su sensación natural y pasar a un mundo sobrenatural y así empezar a madurar en la fe. ¿Cómo lo debemos hacer? Pues preguntemos. Sencillamente preguntemos y al preguntar, por supuesto que vamos a tener respuestas de parte de Dios. La palabra del Señor es supremamente clara en todo lo que Él desea para nosotros. El problema es que nuestras percepciones muy humanas no nos permiten entender y comprender lo que Dios desea y lo que Dios quiere. Cuando miramos, por ejemplo, en el libro de Hechos, el capítulo 10, precisamente que es la historia, la última parte que estamos leyendo, pues Pedro estaba allí medio confundido y mientras él estaba allí confundido, ya las personas se estaban acercando, aquellas personas que Dios quería que Pedro les hablara. Pero encontramos que, dice la Biblia, Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué estaba desconcertado? Me dice la palabra del Señor allí en el versículo 17 del capítulo 10. Desconcertado porque ¿qué podría significar la visión? Cuando nosotros estamos creciendo en la intercesión, hay momentos en la intercesión sobrenatural donde no vamos a comprender muchas cosas, no vamos a entender por qué sucede esto, por qué pasa esto, qué me estás mostrando, Señor. Estamos desconcertados porque no comprendemos, pues es una muy buena oportunidad para preguntarle al Señor qué significa lo que está pasando. Y ahí es necesario que preguntes, no solamente a Dios, busques en la palabra y busca personas que han caminado más en el Evangelio, que sean sensibles en el mundo espiritual. Dígale pastor o al líder o a su amigo que sea maduro y que tenga un buen testimonio. Mira, me está pasando esto. ¿Cómo puedo orar? Ahora, algunos me preguntan muchas veces, pastor, tuve un sueño, tuve una visión, yo pienso esto, ¿usted cómo interpreta eso? Y bueno, yo les digo, bueno, te voy a acompañar a orar. Pues podría ser esto, lo uno y lo otro. Oremos, pero pregúntale más a Dios. Porque supongamos que Dios a mí siempre me dé la respuesta. Pues bueno, yo debería ayudarle a todo el mundo a que entienda lo que Dios le está hablando. Pero si Dios se lo está mostrando a esa persona y no a mí, ¿por qué yo tengo que dar la respuesta? Yo creo más bien que debo ayudar a todos y cada uno, todos debemos de crecer en la intercesión en sentido sobrenatural. Hay personas que han orado por mí por cosas muy específicas que no tenían cómo saberlas. Hay cosas que Dios le muestra a uno donde uno puede interceder por las personas, cosas sobrenaturales. Pero ¿cómo actuar? Veremos más adelante cómo manejar eso con madurez, cómo no asustarse y cómo no generar un conflicto y un problema. Porque muchos se atreven a decir cosas que realmente no vienen de Dios y atemorizan a las personas. Hay que ser muy responsables, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque hay una lucha cuando nosotros vamos a orar por alguien y el Señor nos muestra, mira, haz esto, haz lo uno y lo otro, pero uno tiene miedo, uno dice, ¿y si me equivoco? ¿Y si meto la pata? ¿Y si digo algo que no es? ¿Y si la persona se ofende? Entonces más bien, no, mami, ¿por qué quiere que ore? Ah, bueno, voy a orar por eso. Ay, Señor, yo percibo que, mira, tienes lágrimas, ¿te pasó algo? Sí, estoy triste. Bueno, Señor, quítale la tristeza. Gloria a Dios. Y de pronto puede ser una muy buena oración. Pero yo creo que Dios quiere que aprendamos a ir más allá, guardando unos protocolos bíblicos, guardando el temor de Dios, ayudando a las personas. Pero vamos poco a poco y más adelante en otra ocasión desarrollaremos este tema. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque quiero que ustedes conozcan esto. Porque Dios nos está moviendo a cosas sobrenaturales. Nosotros no podemos estar inmersos en tanta noticia, tanto WhatsApp, tanto Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, bueno, ahora hay un montón de cosas donde se habla y se dice, se comenta desinformación y los cristianos andan de pelo parado escuchando y empiezan a orar basados en eso. Yo creo que nosotros debemos de trascender a eso y pasar a otro nivel. Obviamente, cuando vemos las noticias, cuando captamos cómo el mundo es engañado por ideologías, por políticos, por poderes, pues ya percibimos sensatamente en la lógica decir, Señor, esto es un engaño. Señor, ahora te pido que no caigamos en engaño. Pero hasta ahí saber que
este mundo es de engaño. Eso lo saben hasta los no creyentes, hasta los ateos hablan de eso, de las injusticias. Es fácil entender o ver este tipo de cosas naturalmente. Pero ¿por qué sucede todo esto? ¿Qué planes hay detrás? Entonces, lo triste es que muchos cristianos, en lugar de buscar a Dios, andan transmitiendo unas ideas de teorías de conspiración. Pueden ser ciertas, pueden ser mentirosas. El punto no es si son ciertas o no. Yo creo que la mayoría no lo son. El punto es que la fuente para darnos cuenta que hay una conspiración desde siempre, que es satánica, la Biblia lo dice, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Pero el punto es que muchos cristianos, porque salió en Facebook, porque salió en WhatsApp, porque lo dijeron por ahí o lo dijeron en las noticias, ya esa teoría, ya hay que orar por eso. Y entonces se pierden de una dimensión sobrenatural. Ahora hagámoslo más práctico, no a nivel mundial ni estas teorías. Hablemos de su casa, su familia, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su papá, su mamá, su compañero. Aquella persona que a usted le parece que va muy mal en la vida, que tiene problemas y usted ora y ora y ora y como que no pasa nada. ¿Por qué no le preguntas a Dios? Señor, no entiendo, ¿qué pasa? Señor, dame más, Señor. Muéstrame una visión, dime cómo interceder desde lo sobrenatural, donde yo pueda sentir o percibir cosas que tú me muestres para orar. Ahora, si usted hace eso y lo empieza a practicar, Dios le va a mostrar, pero necesita oportunidad de oración, como decía la pastora Sandra en el matutino, suba a la azotea, o sea, póngase a orar, y en la medida que usted lo haga, Dios le va a mostrar cosas. Pero cuando le muestra, usted dice, ay, pero esto está, me mostró el Señor una visión. Bueno, si se lo pediste, no te asustes, pues tú lo pediste, Dios te da una visión. Ahora, ¿cómo manejo eso? Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero sigamos acá. Entonces, uno de los problemas donde hay una lucha, y quiero hablar hoy básicamente para concluir de la lucha, es que a veces nosotros cuando intercedemos nos ponemos en un plano de creernos superiores. Entonces, la gente es mala, yo soy bueno, por eso intercedo. No. Si lo hago es por la misericordia de Dios que tuvo conmigo. Una tendencia entonces es juzgar a las personas. Y hay muchos creyentes que son fuertes, decimos en Antioquia, o sea, que son felices, matados, dicen en otro lugar. Les encanta interceder porque juzgan a todo el mundo. El político malo, el cristiano malo, el pastor que se equivoca, la iglesia que le falta mucho y andan haciendo juicios de Raimundo y todo el mundo. Yo no sé por qué lo hacen. Ven normalmente lo peligroso y atemorizador. Normalmente siempre están mirando que te van a matar, te van a asesinar. Yo siento que estás muy mal, yo siento que estás en pecado. Ahora, si es verdad, hay que interceder, pero hay que tener claridad que no es mi sensación. Y muchas veces es porque nosotros tenemos un prejuicio contra la persona. O caemos en el otro extremo, que oramos por todo el mundo dándole gusto, siempre bendiciendo y bendiciendo. Pues siempre puedes bendecir, pero no tomes la oración de bendición en el nivel de decirle a las personas, mira, yo intercedo por ti y estoy orando para que Dios te bendiga. Bueno, ¿usted para qué le cuenta eso? No, si usted le va a contar a la persona que Dios le mostró algo, no diga que es que Dios lo quiere bendecir. Está bien, a veces hay que hacerlo, pero la Biblia dice muy claramente que Dios siempre nos quiere bendecir. Entonces yo no creo que Dios me diga a mí, Isaí, dile a tal persona que lo quiero bendecir solo por decirle eso. Yo creo que si se lo digo es porque hay algo más que solo decirle que tiene bendición, que si es cristiano ya lo sabe. Tal vez hay luchas, entonces Dios me muestra que hay una lucha y le puedo decir, mira, es que tienes esta lucha, Dios me ha mostrado. Ahora, si me lo mostró, ¿cómo saberlo? Más adelante. Pero si ya le digo esto y te digo esto, aunque tienes una lucha, Dios te quiere bendecir. Pero fíjense que hay muchas preguntas, siempre habrá preguntas, porque cada caso y cada persona es única y Dios actúa de maneras diferentes con cada uno. Entonces, esa es una tendencia, darle gusto también a todo el mundo para quedar bien con todo el mundo. Digan, ay, yo voy donde ese hermano porque siempre me ora y me bendice. Ay, me hace la bendición sacerdotal y siempre es bendición. Pues claro que hay que orar así. Siempre oremos en bendición y no es malo en esto. Recuerde que estamos hablando de ser intercesores y escuchar la voz de Dios. De hecho, si tú oras siempre bendiciendo a la gente, está muy bien. Está muy bien. Pero cuando Dios te habla a orar en intercesión específica y sobrenatural, no siempre va a ser para orar por bendición o para mostrar un peligro. Hay muchas cosas más. ¿Cómo estar seguro que es lo que Dios quiere? Porque muchas veces yo puedo estar impresionado para ver la maldad en alguien o para ver la bendición en alguien. Pero si es Dios eso lo que me mostró, exactamente. Miremos que hay un problema porque nuestros sentidos y lo natural siempre lucha contra lo demás. Siempre queremos ir a la fija, a lo seguro, a lo que percibimos, a lo que nos parece. A veces inclusive
nosotros tenemos problemas con nosotros y eso nos pone en posición difícil. Dice también la palabra del Señor, la historia de Job, por ejemplo. Recuerden que él le pasó de todo. Y llegaron sus amigos supraespirituales, que se llamaban Elifaz, Bildad, Isofar y Eliú, eran 4. Los primeros 3 fueron bastante duros y Eliú fue un poquitico aparentemente más benévolo, pero igual todos determinaron, es que usted es malo, hermano, usted es malo, usted es un pecador y a usted lo que le vino fue el juicio de Dios. Y esta es una tendencia, todas estas cosas que acabo de decir son tendencias de una lucha muy normal en lo natural de todos nosotros los intercesores. Y si nos sobreponemos a esto y maduramos, pues vamos a pasar a un nivel diferente de intercesión. Entonces no podemos caer en ese error de los amigos de Job, donde simplemente estaban allí, era mortificándolo. No, ver los errores de los demás nos hace muchas veces ocultar los nuestros. O minimizamos nuestros problemas porque estamos siempre hablando en intercesión de los problemas de otros. Y nos creemos superiores. Pero ese es un muy mal punto para un intercesor. Como los amigos de Job, que inclusive después de decir que él era un pecador, empezaron a hablar en nombre de Dios, defendiendo a Dios. Usted se imagina eso. A veces nosotros decimos, que mira, es que Dios, es que tú, como si estuviéramos defendiendo a Dios. Dios no necesita que lo defendamos. Nosotros necesitamos estar muy claros. Y póngale cuidado a este punto bien importante. El intercesor, más bien en lugar de juzgar, se examina, es autocrítico, se arrepiente y ama. Algunos, cuando interceden, lo que están mostrando es su resentimiento. En otras palabras, son intercesores heridos. Primero necesita ser sano. Hay gente que anda marcada con la iglesia, con los hermanos, con los demás, con su pastor, con su suegra, con su suegro, con sus hermanos. Pero como leen la Biblia y van a una iglesia, o a veces ya ni es más, son selectivos, escuchan un mensaje por aquí, otro por allá, van a una iglesia, otra, no les sirve nadie. La persona que tiene esa actitud, por mucho que lea la Biblia y haya estudiado, no está sana, no es normal, así no es. Y la persona que empieza a caminar de esa forma, empiezan a sucederle cosas porque Dios empieza a tratar fuertemente con personas que andan mal. Y si andan mal y quieren jugar al intercesor o jugar al espiritual y a creerse mejor que los demás, pretendiendo tener un ministerio donde no se sujetan a nadie, donde no escuchan a nadie, donde no aman porque están heridos. Entonces, el intercesor, si está herido, debe ser sano primero. Digamos que todos hemos estado heridos. Por eso tenemos que revisarnos. Examíname, oh Dios. Examíname. Inclusive el salmista decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí un camino de maldad imperfecto. Antes, en ese salmo, el salmista estaba diciendo, detesto al pecador. Pero luego de que habla que lo detesta y quiero que se trunquen los planes, bueno, en fin, habla mal o dice, no quiero para nada a los malos. Después sigue diciendo el salmista, dice, pero examíname, Señor, porque ahora que caigo en cuenta, yo creo que yo puedo ser tan malo como ellos. Esa es la actitud correcta. Entonces, si yo quiero interceder, yo necesito comprender que alguien intercedió por mí y el máximo intercesor fue Jesucristo. Miremos lo que dice Levítico 16:2. El Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el arca de la expiación, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Entonces recordemos que el intercesor está delante de la presencia de Dios. Gracias a nuestro Padre por Jesucristo, que ya nos podemos parar delante de Dios sin que nos pase nada. No es como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero de todas maneras, ese principio de lo serio que es cuando intercedemos sigue vigente. Yo no puedo estar con mi resentimiento, con mi rabia. Y hay algunos creyentes que pasan tiempo orando por los defectos de los demás, pero lo que tienen es envidia, rabia, resentimiento, porque tienen, tienen complejos personales, creen que no los tienen en cuenta. Bueno, hay un montón de cosas. Y de esta manera sobresalen, hablando de su gran espiritualidad y sensibilidad espiritual. Pues yo le pido al Señor que nos ayude para estar sanos de todo esto. Pedro fue sacado de su nivel de interpretación prejuiciada, natural. No queremos a los gentiles para entender una nueva dimensión de su ministerio. Pero tuvo que ser sano de su prejuicio.
Dios trató con Ananías y con Pedro. Y note que cuando Dios les habló fuerte, ellos escucharon. ¿Saben por qué? Porque tenían sensibilidad de saber que Dios está por encima de todo. Y que su prejuicio de resentimiento contra Saulo que perseguía a la iglesia, o Pedro contra los gentiles, no tenía lugar en la misericordia, la gracia de Dios. Y si ellos querían ser o actuar como intercesores correctos, pues entonces tenían que ser sensibles, buscar en oración a Dios, y aunque tengan dudas y pregunten y cuestionen, pues escuchan la voz de Dios, y los dos terminaron obedeciendo y entraron en ese nivel sobrenatural. Y usted se va a dar cuenta que la historia de los dos, Ananías ora por Saulo y él puede ver. Ah, qué interesante. Y fue lleno del Espíritu Santo. Y lo mismo sucedió con Pedro. Recibió a los gentiles y oró por ellos, y sobrenaturalmente Dios actuó sobre ellos y hablaron también en otras lenguas, en otras palabras. No permitamos que nuestros prejuicios y que nuestra dimensión natural, donde muchas veces nos atascamos, impida que crezcamos como intercesores. Padre Santo, te damos gracias porque somos intercesores. Te damos gracias, Señor, porque necesitamos una iglesia y muchos creyentes que empecemos a orar en las cosas que nos estamos metiendo como Templo Belén, a los países que estamos enviando gente o que queremos ir, o aún las cosas que estamos haciendo acá. Necesitamos oír tu voz para prever, para orar no solamente en lo que podemos leer, podemos escuchar, podemos palpar, podemos tener como sensación, sino ir un paso más allá. Escuchar tu voz y ver una visión, tener un sueño, Señor, tener una sensación de tu Santo Espíritu, no en mi humanidad, y empezar a percibir cosas donde tal vez no entenderemos, pero Señor, sácanos del prejuicio, sácanos, Señor, de todas aquellas cosas que nos limiten la visión espiritual. Padre, por favor, una cosa que te pedimos, sánanos, porque un intercesor herido, un intercesor en murmuración, una intercesión en resentimiento, un intercesor prejuiciado, un intercesor que se cree más espiritual que los demás, pues realmente no es un intercesor. Realmente está utilizando las cosas espirituales, jugando a tomar un papel de intercesor, y está al contrario, dañando a los demás y corriendo riesgos en su propia vida. Por eso, perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser autocríticos, a arrepentirnos de nuestros errores, de nuestros pecados, y madurar y crecer en la fe, para que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria y para bendición de muchos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a crecer en intercesión, y yo voy a estar orando, y vamos a estar orando. Todos ustedes que están en los matutinos escuchando estos mensajes, recomiende esta enseñanza a alguien para que crezcamos en intercesión y dejemos de estar luchando en nuestra fuerza, en nuestra humanidad, y dejemos que el Espíritu Santo nos use y podamos orar por cosas muy específicas desde lo sobrenatural. Una vez más, para honra y gloria de Dios y para bendición de muchos, desde acá hasta lo último de la tierra. Bendiciones para todos.